El tema de hoy es un Dios a nuestra imagen y semejanza, aunque no era el tema de este mes, teníamos otro tema en lista, pero nace a raíz, no sé si ustedes vieron todo este tema, bueno, me imagino que seguro lo vieron, todo el tema de la guerra que Trump estaba amenazando iniciar. Y Trump tiene el derecho a decir todo lo que él quiera decir, ¿no? O sea, aparte es dueño de medio Estados Unidos, entonces, y de los canales y todo eso. Pero algo curioso que sucedió en medio de este ir y venir de comentarios, ir y venir de opiniones, cuando empieza el tema de sí, vamos a bombardear, no vamos a bombardear, que China, que Rusia, él lanza una declaración muy interesante en un meeting, y él dice, God is in our side, o sea, que traducido es, Dios está de nuestro lado, hablando del tema de la guerra. Y ahí a mí me empezó a hacer ruido. Entonces me quedé con la duda de si Dios estaba del lado de Donald, entonces no está del lado de los palestinos. Y pensando durante esos días les decía a ellos, oigan, se me hace que Dios se parece, el Dios de Trump se parece más a Trump que a Dios. No sé si es que me estoy explicando bien, o sea, Dios termina pareciéndose a un Trump más grande, que avala lo que él opina, avala sus decisiones, avala su criterio, avala su manera de ver la política, la religión, a la mujer, a los migrantes, y el Dios Trump se termina pareciendo más a Trump que al Dios que quizá nosotros decimos seguir. A la par de esto, hace unos meses, como yo decía en el video, hace unos meses yo en serio me empecé a preguntar, ¿qué tanto conozco de Dios? Porque yo vengo de un trasfondo religioso desde pequeño, mi abuela católica, mis tíos católicos, el pase del niño en Navidad, mi papá católico, mi mamá católica, y cuando dejamos de ser católicos y abrazamos la fe cristiano-evangélica, nos volvimos evangélicos, la música evangélica, los libros evangélicos, los expositores evangélicos, la ropa evangélica, porque hay ropa, a mí me gusta alguna, otra no mucho, pero la que es más chévere es como que sí, hay otras que es no, como Jesús te ama, entonces como que no, a mí no me hace mucho clic, si a ti te hace clic está bien, sí, está bien. I love New York, a mí me gustaría más una de esas, ¿no? Y a la par empiezo a pensar toda mi formación religiosa, social, personal, y me doy cuenta que también el Dios en el que yo creo se parece más a mí. Y eso, claro. Y entonces empiezo a pensar en el taoísmo. No sé si es que a alguien de ustedes le interesa un poco el tema oriental, pero en el taoísmo, cómprense el Tao Te Ching, hay en la librería del Kisen, en cualquier librería hay varias versiones. Lo único que varía es que hay ciertas traducciones más claras que otras. Pero tengan cuidado con el coronavirus. Sí, claro. Sí, no, nunca está de más. Ministerio de Salud Pública. Y desde el taoísmo hay el concepto del Tao, que no tiene que ver con la canción, por si acaso, sino siempre que hablo de taoísmo, algún guambre es Tao, Tao, arriba, Tao. No. Y en el taoísmo hay este concepto del Tao, que es algo que no se puede definir, que es más grande que todo. Y en el taoísmo se habla que si el universo es grande, el Tao es más grande que el universo. Si el Tao puede ser descrito, entonces no es el Tao. Si el Tao puede ser visto, entonces no es el Tao. Y si el Tao puede ser explicado, no puede ser el Tao. Y cuando yo aprendí sobre taoísmo hace unos años, y claro, cuando a mí me hablaban del Tao, yo empecé a asociarlo con mi conocimiento religioso y dije, me están hablando de Dios. O sea, pero resulta que mi Dios entraba dentro de una iglesia, o entraba dentro de un libro, o entraba en un crucifijo, o alcanzaba en un rosario. Y de repente empiezo a pensar, el Dios que a mí me enseñaron no cabe dentro de los conceptos que he memorizado. Y entonces van las primeras rupturas en decir, Dios es más grande. Sí, de hecho a mi mamá le dije, yo llegué a la casa emocionado ese día, ya tenía 26, 27 años, le digo, mamita, yo le digo, mami, Dios es grande. Y me dice, claro que es grande. Le digo, no, es grande de verdad. Mi mamá, creyente desde tantos años, me dice, pero
Sí, hasta hemos cantado, tan grande es el amor de Dios. Entonces yo, no, le digo, porque de verdad es grande, le digo, porque mira, si Él creó el universo no puede contenerle a Él, entonces Él es más grande que el universo. Y si se comprobara lo que Flash propone de los multiversos, entonces Dios tiene que contener al universo y a los multiversos. O sea, Él no puede ser contenido por nada, porque si fuera contenido por algo, entonces no sería Dios, no sería lo más grande. Y ahí empieza la ruptura con el evangelio de Flash en decir, al parecer lo que yo aprendí de Dios no es completamente lo que es Dios. Y en esto, en noviembre creo que les conté, para poder dar paso a mis queridos, esta historia del elefante y los ciegos. Quizá alguno la conoce. Vienen estos libritos de La culpa es de la vaca, Sopa caliente para el alma, Switch en vaso para el alma y todo eso. En una de estas historias dice que a un grupo de personas ciegas les pusieron alrededor de un elefante y le dijeron, describe el elefante. Entonces uno fue y topó la oreja. ¿No les conté ya esta? Sí, ¿no es cierto? Ya para quienes vinieron en noviembre se acordarán. Quienes no y te voy a seguir contando. Yo cuento lo que yo quiera. Gracias. Ese es el respeto que hay. Muy bien. Entonces la historia dice que cada ciego se acercó a una parte del elefante, ¿no? Entonces uno agarró la oreja y dijo, es como una sábana un elefante. El otro le agarró la trompa y dijo, es como una manguera. Otro le agarró la pata y dijo, es como una columna. Y otro le agarró la cola y dijo, es como un plumero. O sea, y ninguno tenía una visión completa, pero tampoco tenían visiones incorrectas. Pero al definir algo desde nuestro limitado conocimiento, podríamos caer en el error de denominar o de empezar a definir al decir, Dios es esto, y quizá nos equivocamos porque capaz es más que eso. Voy a arrancar diciendo que el cristianismo es la religión correcta, mis hermanos. Es una apología del pluralismo, el ejemplo que puso, y hay errores filosóficos profundos ahí que podríamos analizar toda la noche, pero esa es una conversación más de temas religiones, más que de si es que lo creamos a imagen nuestra o no. Pero para arrancar sí quiero ser muy categórico en el hecho de que cada vez que hablamos de Dios, entonces lo que Jimmy se imagina o tiene en su mente cuando dice Dios es diferente a lo que yo tengo en mente cuando digo Dios, a lo que tú tienes en mente cuando decimos Dios. En otras palabras, Dios es diferente en la mente de cada uno de nosotros. Y eso no tiene discusión, lamentablemente. A mí me encanta debatir absolutamente todo, pero eso no queda a discusión. Porque al fin y al cabo existen cosas que podemos medir y poner en prueba y empíricamente intentar como que categorizarlo, y eso es lo que se dedica a la ciencia, pero hay cosas que no son científicas y no pueden ser sujetos a eso. Entonces hay conceptos abstractos. El amor es uno de esos. Cada vez que alguien dice amor, para una persona es una cosa, para otra persona es otra. A pesar de que todos más o menos estamos hablando de lo mismo, no tenemos en mente a lo mismo. Y me encantó que hayas mencionado el tema de lo más grande de lo más grande, porque el simple hecho de que seas un chico que se crió en Quito y no ha salido de sus 10 cuadras, eso significa que tu mundo, tu capacidad de imaginar el mundo es más pequeño. En otras palabras, el Dios de una persona que ha viajado alrededor del mundo y ha conocido culturas es un Dios más grande que el de un muchacho que se ha criado en Cotocollado toda la vida. Ahí ya tienes un problema de conceptos. Entonces, de cierta forma, y Rommel va a profundizar más en esto, es cada vez que decimos Dios es un símbolo para algo y tiene que ver con tu capacidad de imaginarse algo. Las palabras son símbolos y tienen significado, y una cosa es el significado y otra cosa es la significante. Entonces yo podría hacer una apología de la filiología, pero tengo que traducirlo tengo que hacer una defensa de la ciencia de las palabras. Eso es una apología de la filología. Entonces eso es defender el amor a las palabras y las precisiones que hay en cada uno. Y no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno va creciendo,
uno va dándose cuenta que está discutiendo con alguien, está debatiendo con alguien, y de repente te corrigen en tu definición de una palabra que siempre has venido utilizando, y luego quedas como tonto porque utilizabas socializar como algo que es para divulgar información o un proyecto o algo. Socializar significa repartir el costo de algún proyecto entre los miembros involucrados. Por eso es el socialismo. Entonces, ese es el tema. Cuando vamos creciendo, vamos adquiriendo más palabras, y mientras más palabras tenemos, mejor podemos representar el mundo que nos rodea. Y mientras más precisos somos en el uso de las palabras, más preciso es nuestra descripción del mundo. En otras palabras, la filosofía, ser filósofo es como ser un artista, y las palabras son los colores, ¿no es cierto? De cierta forma, mientras más vocabulario tienes, mejores cuadros puedes representar, más complejos. Y Dios es una de esas mega palabras, mega abstracciones, que significan cosas muy diferentes en diferentes culturas, pero también pueden significar cosas muy diferentes entre la comunidad de cristianos, y puede significar cosas muy diferentes entre los que estamos aquí. Por eso es que es importante, y aquí es donde Chesterton dice que mientras más alta es nuestra teología, más refinada nuestra doxología, o sea, adoración. Porque el que tiene un Dios como el de aquellos predicadores del Evangelio de la Prosperidad, tienen un Dios que realmente está para servirles a ellos, entonces su adoración a ese tipo de Dios es muy conveniencialista y mucho de tratos, trueques. ¿Qué le puedo ofrecer yo a ese Dios para que me beneficie a mí también, para que me bendiga económicamente, para que me deje entrar a la universidad? Pero un Dios que es, filosóficamente hablando, SMG, el ser máximamente grande, como San Anselmo lo puso, entonces ya cambia totalmente la relación y por ende la adoración con un Dios así. Así que si partimos desde el hecho de que Dios y por ende lo que creamos, porque creo que el problema, no podemos analizar realmente el problema de si es que Dios existe y nos crea a nosotros, o si es que no existe y sino que la humanidad lo crea a Él. Creo que eso queda un poco fuera de nuestro rango, pero sí podemos hablar de nuestro proceso de crear a Dios mientras hablamos de Él. Porque ustedes saben que le pueden escuchar a un pastor 10 años y dicen, bueno, el Dios de este pastor no me produce nada, la verdad. Se cambian de iglesia, escuchan a otro pastor hablar de su Dios y su comprensión y cómo penetra en la Biblia y cómo la Biblia penetra en tu vida y cómo afecta a todo, y de repente todo tiene sentido. Es como que ese Dios sí, o sea, ahí sí hay algo. Entonces, creo que más que analizar si es que Dios nos crea a nosotros o nosotros creamos a Dios, tenemos que analizar cómo creamos a Dios cuando hablamos de Él. Así que luego ya tengo ahí unos 4 formas de verlo, pero no sé qué piensa en cuanto a los símbolos, nuestro jungiano más representativo aquí. Chévere. Me encantó lo que dijiste sobre lo estético, sobre los colores. Y para abordar la deidad, lastimosamente la iglesia evangélica se ha divorciado del abordaje, valga la redundancia, estética de la deidad. Algún escritor decía, no me acuerdo cuál es el nombre de este man, decía que el protestantismo se negó a las imágenes que los católicos utilizan, y ese negarse a esas imágenes nos limita teológicamente. De alguna u otra forma, la estética dentro de la teología es importantísima. Para asimilar la deidad, tu primera apropiación es estética. Y luego viene la nocional. Pero ya vamos a hacer vamos a socializar este capital de conocimiento con nuestros amados hermanos. ¿Viste que utilicé bien la terminología? Amados hermanos, perdón, me embalé. Listo. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? El capital estético. Listo. Pero verán, yo quería iniciar, porque he venido estético, o sea, he venido más
más por las artes, por lo holístico, por lo sensual, en el sentido del disfrute de los sentidos. Sí, señor. Y quiero citarles un textito así chiquito de Khalil Gibran. Khalil Gibran es un escritor libanés. Entonces los libaneses orientales tienen una noción o un abordaje más amplio hacia lo espiritual, hacia lo místico que decías vos, y eso es importantísimo, quedémonos con esa palabra de lo místico. Y Khalil Gibran dice: y en mi locura he hallado libertad y seguridad, la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido. Ojo lo que dice Khalil Gibran: pues quienes nos comprenden esclavizan una parte de nuestro ser. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros empezamos a tratar de apropiarnos con nuestra razón, con nuestro bagaje cultural, con nuestras nociones preexistentes de la categoría Dios, le estamos limitando. Y ya no es el infinito de los infinitos, sino el finito que cabe en esta cabeza y que cabe en la cabeza de un pana que no se ha movido más acá de la patria, o que no ha ido más allá de la Y, sí. Y por eso es necesario que uno lea, lo que le caiga en las manos, lea, no se niegue. La forma más barata de viajar es leer, y no crean que leer es leer los chats y pasar en el WhatsApp, porque eso no es lectura, panas. Hay que leer lo que les caiga. Y les cuento así rapidito, estaba buscando este libro de Jung sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos, y hay uno en Guayaquil. ¿Saben cuánto cuesta? $70. Qué bestia, se quedó sin pensión el Joab. $70, bro. Entenderán que el Joab es del hijo, ¿no? Sí, señor. Y no es pensión alimenticia. Pero bueno, entonces el tema es este, ¿no? Hay que empezar a apropiarse estéticamente y volver a esos rudimentos que la religión preestablecida nos quitó para imponernos una agenda que ya venía con un trasfondo de producción. Ya me meto a otros ambientes, pero tengo que decirles, perdónenme. Nuestras iglesias, para los que no han ido a la iglesia, los que han pasado por enfrente de una, iglesias evangélicas, se basan en los conceptos de Max Weber. Y Max Weber es un tipo que hizo una lectura del protestantismo alemán en función de su movimiento económico. ¿Cómo es la palabra técnica para esto? De su economía de producción, es la palabra técnica. Y entonces, ¿qué hicieron los protestantismos latinoamericanos? Lo único que hicieron es copy-paste, como hicieron con el juicio político a la del Tribunal Supremo Electoral, los CCC, copy-paste. Y nos vendieron a nosotros eso en paquete. Péguese esta pastillita y usted es evangélico. Dejamos lo arquetípico, ya vamos a ver lo de Jung, las ideas universales. Dejamos las nociones sensuales, sensoriales, es la palabra sensoriales, y tratamos de definir a Dios pujando, y eso es imposible. No puedes definir a Dios pujando. Lo mejor que puedes hacer para definir a Dios es imaginando. Jung dice, y con esto ya te paso, Jung dice que el hombre primitivo para todo tenía una explicación sensorial, para todo tenía un alma. Dice que el primitivo, y esto es lindo, por ejemplo, cuando iba al mar y veía la puesta del sol, no era hora de tomarse selfies chéveres ahí haciendo piruetas, no, sino él veía el paso de un guerrero que llegaba a su edad más antigua y se ocultaba para volver a renacer el otro día. ¿No les parece lindo? ¿No les hace aquí algo chévere? Y veía en el sol, ¿a qué? A Dios, pues. Pero a nosotros se nos negó creer que Dios es el sol. Pero yo les puedo decir, bíblicamente, evangélicamente, que Dios está en el sol. Por ahí vi un amén. Gloria a Dios.
hemos chufado. Eso sí, pásale a mis pastores. Dios está en eso. Y si no, vean lo que estaba reflexionando, Salmos 139. Si subo a lo más alto, ahí estás. Si bajo a lo más profundo, ahí estás. Y tengo otro cuento. ¿Quieren que les cuente un cuento chiquito? Sí, Khalil Gibran mismo, anoten. Este es hermoso. Dios, y me voy rapidito. En tiempos muy antiguos, cuando el primer estremecimiento del lenguaje llegó a mis labios, ascendí a la montaña sagrada y hablé a Dios, diciendo: Señor, yo soy tu esclavo. Tu voluntad oculta es mi ley y te obedeceré eternamente. Pero Dios no respondió y se alejó de mí como si fuera una poderosa tempestad. Y después de 1000 años ascendí a la montaña sagrada y de nuevo hablé con Dios diciendo: Creador, yo soy tu creación, del barro me formaste y a ti debo cuanto soy. Y Dios no respondió y se alejó como un millar de alas veloces. ¿Cachan? Eso es hermoso. Y después de 1000 años trepé a la montaña sagrada y hablé con Dios otra vez diciendo: Padre, yo soy tu hijo, con compasión y amor me diste nacimiento y mediante mi amor y devoción heredaré tu reino. Y Dios no respondió y se esfumó como la niebla que cubre las montañas lejanas. Y después de 1000 años trepé a la montaña sagrada y de nuevo hablé con Dios diciendo: Mi Dios, mi objetivo y mi realización, yo soy tu ayer y tú eres mi mañana. Soy tu raíz en la tierra y tú eres mi flor en el cielo. Juntos crecemos ante la faz del sol. Entonces Dios se inclinó hacia mí y murmuró en mis oídos palabras de dulzura. Y así como el mar acoge al arroyuelo que corre a su encuentro, así Él me acogió. Y cuando bajé a los valles y planicies, allí también estaba Dios. Este tipo no le racionalizó a Dios, sino le reconoció en todo. Estoy repensando el tema santidad. Dios es santo y nosotros nos dice la Biblia que seamos santos. Pero más allá de limitar a mi ser o de decir por aquí no voy porque no me conviene, por aquí sí voy, por acá, es un tema de ver en todas las cosas a Dios. Y vemos, ¿no?, que conocemos que la Biblia apunta a un nombre y ese nombre es Jesucristo. Pero entonces, vuelvo al tema, ya les quito lo emocional. Ponme la niña de mis ojos, por favor. ¡Y se cayó! Ya te paso. Bueno, el tema es este. Hay que volver a lo místico en cierto sentido, sin miedo, sin temores teológicos de decir no estoy doctrinalmente bien, porque, ojo, las doctrinas han sido los carriles por donde nos han instado, por no decir obligado, a conocer a Dios. Y lastimosamente, mis amigos, lo que queremos hacer, lo que debemos hacer, no lo podemos porque estamos con camisa de fuerza. Esto es muy sabido por ustedes. Y nos dicen nuestros pastores, ¿no? Nos dicen: Dios se te va a presentar o tú le vas a conocer a Dios como tu ser lo anhela. Si es como padre, si es como hermano, como hermana. ¿Han oído eso? ¿Sí han oído, no es cierto? No, algunos no. Algunos que no han oído esta parte sí han oído que Dios en el Antiguo Testamento se presenta como Jehová guerrero, como Jehová proveedor. Pero es de acuerdo a la necesidad del pueblo en ese contexto. Hay hermeneutas que han descubierto que Dios es Jehová de los ejércitos para el pueblo judío y en contra del pueblo judío. ¡Pum! Balazo en la cabeza. Cuando le dice: como te has negado, me iré con los babilonios para hacerte mal. Si estén reyes. Y entonces se dan cuenta, nosotros tenemos que empezarnos a apropiar de Dios más amplio de lo que las instituciones, y como decía en el video, nos obligan a hacer. El momento en que dejemos de verle a Dios desde Norteamérica con la imagen de Trump, el momento en que dejemos de verle a Dios, y aquí agárrense en esto, y yo sé que va a sonar súper doom para algunas personas, como un Dios que tiene en sus manos la bandera israelita, ¿cómo es la palabra? El fascismo israelita es sionista. Estamos perdidos, porque lo que han hecho es nos han metido en una caja a la cabeza y nos han enterrado abajo de la tierra.
volvamos a lo místico. ¿Y qué es lo místico? Reconocer a Dios en el entorno. Dios, patria y libertad. Patria sobre todo. Y me quedé pensando en lo que mencionaba el Samu de cómo el poder de las palabras va no, ni siquiera va definiendo, va construyendo una relación. Porque yo soy más de sistematizar las cosas y pienso siempre en lo que hay una frase que aprendí hace unos años que era: lo que se nomina se denomina. Entonces, a mí me enseñaron que a lo que le pones nombre ya le estás dando características. Sin ir muy lejos, el honguito. Vos dices, no, el honguito ahí. Ponerle un nombre ya implica toda una denominación y que muchas veces en la mayoría de características es compartida. No, es que es negro. No, es que el man es del sur. Entonces, ¿dónde está mi Brian querido? Ahí está mi amigo Brian. No, él se llama Brian en serio. Sí, y estábamos conversando, el Brian es el que nos apoya este año en el tema del sonido. Y llegó con la mochila abierta, y entonces me dice, chuticas, la mochila abierta y la compu. Le digo, pero es que vos eres del sur, no te roban. Entonces, jijiji, jajaja, pero hay toda si hay una nominación a la gente del sur, hay toda una denominación de lo que eso significa. Y creo que pienso en la invitación del Samu, en el crear relación a través de las palabras, pero eso implica partir desde cero, en lo posible. Pienso en el Génesis 1, que sin duda lo habrán leído, y yo por lo menos no creo que el Génesis 1 es literal, no creo que es pecado pensar que no es literal. O sea, yo no creo que se refiere a 6 días de lunes a sábado. Y si está bien, Dios me contará en el cielo. O sea, le diré, Dios, yo no creía que eran 6 días. Y sí, claro, eran 6 días. Aparte, ¿cómo pueden ser 6 días si en el día 4 recién creó el sol? O sea, si los días se definen en función de la rotación de la Tierra, los 23 horas 56 minutos y 4 segundos frente al sol, hasta el día 4 todavía no había sol, entonces no podían ser días de 24 horas. Quienes han leído Génesis 1 y no se dieron cuenta de eso, tranquilos, nadie se da cuenta. Otra cosa que no nos damos cuenta es que Dios nunca creó el agua. Dios separó las aguas de las aguas, pero nunca creó el agua. Y eso es un tema de cosmovisión israelita. Ellos creían que la tierra estaba suspendida sobre fuentes de agua. Y spoiler alert, en el diluvio, si se lee en el relato del diluvio de Génesis, dice que se abrieron las fuentes de los cielos y las fuentes de debajo de la tierra. Y dice, ¿cómo las fuentes? Es que los judíos creían que debajo había agua. Y no estaban equivocados tampoco, o sea, hay agua debajo de la tierra. Entonces, volviendo al tema de Génesis 1, más allá del tema de si es literal o no, yo no creo que Génesis 1 es un episodio de National Geographic. Lo que yo sí veo, y es lo que el Samu acabó de decir, es un Dios creando con las palabras. El Logos, que Juan 1 habla, ¿no? En el principio era el verbo, era la palabra, pero no la palabra como texto, sino era aquel que con la palabra lo creaba todo. Si es que vemos que estamos creados a imagen y semejanza, a diferencia de todo lo demás, lo único que puede hablar, crear con las palabras, es el ser humano. O sea, los animales no pueden. Es verdad, pueden mostrar expresiones de afecto, pero somos nosotros los que decimos, loco, me encanta tu barba, eres un genio, y el otro, pucha, soy un genio. O sea, las palabras construyen mundos. ¿Quién es el por excelencia de las palabras? Se me acaba de ir. No Chomsky, se me acaba de ir. El que siempre sale en análisis del discurso. Saussure, échenle un ojo a Saussure. Él siempre habla de las palabras. Y en alguna de las frases que él tiene, él dice eso. O sea, las palabras construyen mundos. Todo el mundo construido nuestro está construido en función de las palabras. Mi hija no salga, ¿por qué? Porque te roban. Porque le da chiflón. Por el coronavirus. El Rommel contó al inicio, para quienes llegaron despuesito, estaba subiendo en el ascensor de aquí y una persona asiática estornudó. A mí no me consta que era chino, entonces yo digo asiático, así. Con facciones. Entonces, claro, las palabras construyen mundos. No te acerques, ¿por qué? Porque el man es mala onda. Y dentro de eso también entra lo que el Samu decía y lo que el Rommel menciona, este tema de
lo profundo de un término al momento en el que uno dice, yo creo en Dios, y para mí quizás esto está significando haberle visto en el atardecer, pero para otra persona está significando un sistema que le lastimó y que oprimió a su familia. Entonces, me queda zumbando full lo que dice el Samu con respecto a la creación o al establecimiento de relaciones con las palabras, porque Dios no nos denominó, o sea, no nos nominó ni denominó, Él creó. Vas a hacer esto, y en función de la relación se fue construyendo todo. Pero sí es interesante porque en la Biblia sí te habla de que les dio nombre, y ese es el punto, verás. Sí, ese es el punto, o sea, que vos lo que dices es correctísimo. El tema de nocionar marca, hermano. Cuando dicen las palabras tienen poder, yo creo que es en eso. Yo, por ejemplo, con el Joab, mi primer hijo, a ese man le llamé Joab, le llamé, o sea, no fue que se me ocurrió que te vas a llamar Joab, y eso le ha marcado y trasciende. Y es un tema así. Y el otro día con Abby, una amiga que tenemos en común, le decía, dale nombre a tu hijo. Entonces ya no sabía cómo se llamaba el pelado todavía. Le decía, dale nombre a tu hijo. Y me decía, pero no sé cómo se va a llamar. Dale nombre, nociónale, porque en la noción haces realidad las cosas. Como Dios a Abraham, como Dios a Israel, a Jacob. Exacto, o sea, y ahí está la exégesis correcta de lo que las palabras tienen poder. No es un conjuro mágico, alquímico, el que las palabras tienen poder. La sangre de Cristo tiene poder. Es vana repetición. La palabra tiene poder porque nociona, porque crea. Y eso es lo que se perdió con el posmodernismo, que la palabra se hizo muy relativa. Juan 1:1, ¿qué dice Juan 1:1? Ya me olvidé. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? Y una buena traducción no dice verbo, sino palabra, que es diferente. Logos. Ajá, el logos. Ajá. Y entonces con el posmodernismo, la palabra pan, antes no era muy así, ¿no? Pero ahora la palabra pan tiene un montón de significados. Si dices que ganas de un pan, te pegas un pan. Si dices qué pan que eres un panf, eres un pan. Para mí eso es ser torta. Torta, ¿viste? Más rico todavía, que ganas de una torta, Simón. Igual no. La misma palabra que estamos conversando hoy, conocer, por ejemplo. Ah, sí, conocer. ¿Ves? Son palabras y las palabras nocionan, y eso es interesante. Pero, sin embargo, antes las palabras no eran muy limitadas, cuadradas, banales, sino que dependían también de nociones estéticas y sensoriales. Abba, la palabra Abba. El hebreo es muy onomatopéyico. O sea, es uno de los idiomas más onomatopéyicos, que significa que básicamente dependiendo de el sonido que hace o lo que sea, entonces se genera esa palabra, y por ende es muy emocional. O sea, realmente hay mucha tripa, mucho seso, mucha emoción detrás de cada palabra que se habla, porque es una representación auditiva de la realidad que le rodea. ¿Sí cacharon, no? Lo que es onomatopéyico, no. Más fácil es cómo le ponen los chinos nombre a los hijos. Le botan pim pum paj. Así se llama el pan. Salazar, pim pum pac Salazar. Sabes que yo escuché, no sé si es cierto en este caso, no tengo tanta aproximación con lo oriental en este caso, pero a mí me contaron que en ciertas culturas, no me acuerdo si eran japonesas, por eso prefiero decir orientales o asiáticas, porque no me acuerdo, era que decían, ¿y cómo se llama tu hijo? Y decían que todavía no le habían puesto el nombre, pero ya nació hace 2 meses. Y decían, sí, pero estamos esperando mirar cómo es él para poder ponerle su nombre. Entonces, a mí se me hizo raro, ¿no? Porque era como, aquí es más bien, te pongo el nombre y compórtate en función del nombre. Entonces, Jimi Hendrix, así, Jimmy Swagger, luego Jimmy Neutron, o sea, pero nunca es un nombre serio. Jimbo, eso, o sea, va mutando. Que no es igual que si te ponen Alfonso, que es como, Alfonso, o sea, es como, Ignacio. Sí, pero Dios te dio claridad, entonces en esto que me contaban, decían que, por ejemplo, les ponen nombres como Mar Profundo, que para mí era como,
¿Qué es? Y me decía, claro, porque el mar profundo tú le puedes ver muy tranquilo, pero por dentro tiene mucha fuerza. Y yo, brisa del verano. Y yo, pero ¿y qué tiene que ver? Y me explicaban las características. Eso. Alma bendita, Sharoncita se nos fue. Claro, o sea, entonces el tema de la palabra es muy fuerte, pero hay algo que ustedes los dos mencionaron y que me gustaría que puedan desarrollarlo más también, que es el tema de lo mítico. Porque un tema también con Dios en la actualidad es que el cientificismo nos está empujando a que todo sea comprobable. Y no todo es comprobable. O sea, puede ser explicable desde ciertos aspectos. Un amigo me mandó y me decía, no, es que el amor realmente es una serie de reacciones químicas. Y no lo dudo. O sea, a nivel hormonal puede ser eso. Pero no somos únicamente, como la propaganda de Sprite decía, un caldo de hormonas al acecho. No, somos más que eso. Entonces, además de las hormonas, el amor, como decían, se puede explicar de otras maneras y va a llegar a un punto donde es inexplicable. O sea, yo no entiendo y jamás entenderé por qué mi perrita La Nieve, que ya tiene como 12 años, se despertaba a las 3 de la mañana cada que yo llegaba a la casa tarde y venía a la puerta como a saludarme. O sea, alguien puede decirme, sí, Jimmy, pero es que desde la psiquiatría se entiende y desde las neurociencias podemos ver que aquí esto se está conectando. Sí, genial, no me importa. O sea, este cientificismo de que todo podamos crearlo, explicarlo en una caja Petri, nos está quitando esa capacidad de contemplación. El hecho de solo poder mirar al cielo y decir, hijo de madre, seas creyente o no, poder mirar y decir, si esto es producto del azar, el azar es un azar brutalísimo. Y si no es producto del azar, el que está detrás de esto se nota que fue el papá de Da Vinci, o sea, se nota que fue el creador de los Beatles. O sea, es muy obvio que el que está detrás de esto es el que le inspiró al brother de la sinfonía, el nombre de perro, Beethoven. O sea, claro. Y dentro de esto una cosita más. Échenle un ojo en el Google. Siempre nosotros decimos échenle un ojo anoten y échenle un ojo de verdad. En YouTube también. Hay un misionero del siglo anterior que se llamaba Charles Studd, que él perteneció a los 7 de Cambridge, que fueron 7 estudiantes de Cambridge que decidieron ir a la misión al interior de África, cuando en África no había todavía aeropuertos ni nada de eso. Studd, británico, estudio bíblico, entenderán, ¿no? Lo que es británico. C.S. Lewis, Tolkien, o sea, allá bien lejos. Y Studd decide ir al África a evangelizar, este término tan nuestro, llevar el evangelio o explicarle, bueno, usted querido nativo no entiende nada de Dios, venga yo le explico porque lo que usted cree que es Dios no lo es, yo sí sé lo que es. Llega Studd a una de las comunidades después de varios meses de viaje, se sienta con los nativos, va días, hasta ir encontrando estas maneras de comunicarse, porque tampoco es que hablaban inglés. O sea, en mucho de África se habla inglés, pero estamos hablando de que él fue a pueblos al interior, claro, nativos. Nunca digan aborigen, por si acaso. Jamás digan aborigen, porque ab es sin. Y los pueblos no son sin origen. Todo pueblo tiene un origen. Entonces, ese término aborigen es decirle vos no eres de ahí. Entonces, por eso es preferible decir pueblos originarios o pueblos nativos. Entonces, ese es con el auspicio de la uva. Eso me enseñaron allá. Y llega Studd, varias semanas, varios meses, empieza ya a encontrarle los términos con la gente, alguien que medio entendía inglés, genial, chévere, les empieza a hablar de Dios. Entonces él, todo Charles Studd, todo el misionero que era, igual fue un crack, tienen que echarle un ojo a la vida del man. Y empieza a hablarles de Dios, y el jefe de la tribu le dice, aguanta, nosotros sabíamos de ese Dios. Entonces Studd se queda como, pero si aún no te evangelizo. Entonces ellos le cuentan y le dicen, no, dentro de lo que nosotros creemos, siempre nos imaginamos que un Dios así debía existir.
Y ahí entra la contemplación, lo mítico y lo místico. El tema de conectarnos con Dios, sí, a través de lo que nos han enseñado y entender ciertas doctrinas y lo que se desee, pero comprender que Dios no está limitado a nuestros libros. O sea, ni siquiera la Biblia. No dirán eso. Eso. Pero sí, o sea, la Biblia nos habla de Dios, pero la Biblia no logra contener a Dios. Dios es más grande que la Biblia que habla de Él. Entonces, y creo que es importante eso último, porque uno de los mandamientos es: no harás imagen ni semejanza. Y eso es grave, porque si es que te pregunto, ¿puedes dibujar a Dios? Jamás podrías hacer una representación de algo, qué sé yo. El ojo que todo lo ve. No es un símbolo masón, es un símbolo cristiano, que es la providencia de Dios y la Trinidad de Dios. O el anciano de días, un hombre anciano. Si alguna vez se imaginaron a Dios como un viejito, es justamente por Isaías, que dice que Dios es un anciano de días. Entonces, existen muchas formas de intentar imaginarlo, pero ninguna de ellas le hace justicia completamente. Entonces, por eso es que no se puede intentar hacer representaciones de lo divino, porque no se le va a hacer justicia. Y eso lo vemos en el tema de los nombres, porque tenemos un montón de nombres para Dios. Si es que ustedes entraron a una iglesia tradicional y se les dio un discipulado a la vieja usanza, les van a dar los nombres de Dios. ¿Algún cristiano que se sepa de memoria algunos? Chuchito. Rafa, que es sanador, ¿no es cierto? Nisi, mi estandarte. Jireh, proveedor. Y así tenemos un montón más. Y tienen que ver justamente con características de lo que Él hace. Elohim, Dios creador. Adonai, mi Señor. Lo que le decía un esclavo a su maestro era Adonai. Entonces hay un montón de formas en las que el ser humano ha nombrado a Dios. Sin embargo, cuando Dios se revela a Moisés, y Moisés le pregunta: y bueno, ¿cómo voy a presentarte? ¿De parte de cuál Dios voy a llegar a liberar a los egipcios? Él le da un nombre que es: yo soy el que soy, y así me conocerán por los siglos de los siglos. Y representado eso en letras es impronunciable. Es más, bueno, o sea, se lo puede pronunciar cuando ya se lo mezcla, pero teóricamente es tan sagrado, y los judíos tienen tan presente el tema de no usar el nombre de Dios en vano, que se alejan lo más posible del nombre original de Dios para no estar ni cerca de pecar de utilizar su nombre en vano. Entonces, claro, ahí está el Yahweh, que se mezcla ya con la palabra Adonai, que es Señor mi Dios, y un montón de cosas. Pero cuando Dios se nombra a sí mismo, dice: yo soy el que soy. Y también lo hace Jesús en el jardín de Getsemaní. Y se caen los guardias, que es un tema de que cuando Él pronuncia su propio nombre, el nombre de la divinidad, hay un impacto físico que es interesante. Pero ese es el primer plano que nosotros como cristianos, y si no eres cristiano, entonces puedes ya ir cachando de que hay como que formas de describir a Dios y lo que Él hace y sus atributos, y eso es como parte de los nombres. Pero jamás Jehová es solo proveedor, jamás. Porque eso sería limitarlo a ser básicamente eso. Y jamás va a ser solo sanador, jamás va a ser solo protector, sino que son un montón de nombres, y aparte hay los nombres de Jesús y un montón de cosas así. Entonces, ninguna de esas palabras es una representación completa. Y eso es lo importante aquí. Así como no podemos dibujar o esculpir o tallar a Dios porque no le hace justicia, de la misma forma, con los nombres que nosotros le pongamos, jamás va a hacer el todo, no va a cubrir el todo. Y por eso es que tenemos la primera categoría, y quiero hablar de 4. La primera es los nombres y atributos que están en la Biblia, y muchos de ellos son cosas que Él hace y son temas muy puntuales, por así decirlo. Pero si es que Dios es tan grande, no se puede llegar a... O sea, a Él se debería poder llegar no solamente por la vía de la Biblia o por la vía de la teología,
sino a través de las ciencias, por ejemplo. O sea, cuando uno escala en las vías de la ciencia, uno tendría que llegar a toparse con Dios si es que realmente Dios es tan grande como decimos. Uno de los principales biólogos del mundo, microbiólogos del mundo, dice que soy cristiano y el laboratorio es mi templo, lo cual es fantástico. Y yo creo en un Dios que es tan universal que realmente se puede llegar a todo lado, y por eso es que hago filosofía. Y la filosofía es una de las que intenta justamente dar nombre y denominar a Dios. Y ahí hay un montón de diferentes vainas con las que podemos arrancar. Y ahí está el SMG de San Anselmo, el ser máximamente grande. Si es que lo más grande que conocemos es el universo, y Dios trabaja en nuestro mundo, ¿está dentro de nuestro universo? Si es que está dentro de nuestro universo, significa que el universo es más grande que Dios. Y la máxima realidad no es Dios, sino el universo que lo contiene. Si creemos que Dios creó el universo, si creemos que Dios es eterno, por ende está fuera del tiempo, si creemos que Dios es omnipresente, o sea, no lo contiene el espacio, entonces significa que la matriz que es nuestro universo no lo contiene, está por fuera de. Y esa es la definición que yo puse cuando hice el video. Dios es ultra mundano. Ultra es por sobre o más allá, y mundano es de mundos, que los latinos utilizaban mundus para universo. O sea, Dios es más allá del universo. Y cuando yo digo Dios es ultramundano, me refiero a que Dios va más allá de nuestra realidad física. O sea, ni siquiera el universo lo contiene. Por eso estamos hablando de un Dios que para nosotros probablemente sea más como un programador a un software, a un personaje de videojuego, y nosotros siendo los personajes de videojuego intentando entender la realidad analógica cuando somos personajes digitales. Entonces, claro, si nosotros estamos hablando de una realidad física, no necesitan aplaudir. Pero a eso voy. Si nosotros creemos que Dios es una manifestación local de alguien que solamente protege a mi pueblo en contra del otro, entonces puedo entender la mentalidad de Jehová Nissi. Pero cuando estamos hablando de un Dios creador de universos, así como en Salmos dice que sopla estrellas con su aliento. No sé si alguna vez han visto una animación de los tamaños y las dimensiones de las galaxias. Eso lo respira Dios, por así decirlo. Cuando estamos hablando de ese tipo de Dios, estamos hablando del SMG, del ser máximamente grande. Y ahí es donde estamos ya hablando de un Dios, una categoría brutal. Y ese Dios va a estar limitado por qué es lo más grande que tú te puedes imaginar. Porque ese va a ser tu límite de tu comprensión de Dios. En otras palabras, de cierta forma, mientras mayor sea tu capacidad de abstraer conceptos, mayor va a ser tu capacidad de imaginarte a Dios. Porque Dios es la abstracción de abstracciones, es una meta-abstracción que contiene todos los universos conocidos o el único que conocemos, y a este universo no lo conocemos, cuanto menos al Dios que lo crea. Entonces, y ahí llegar a tu cuarto de noche a orar, a decirle, ¿puedes por favor dejarme entrar a la universidad sin estudiar? Yo lo considero una falta de respeto, porque no estás entendiendo las dimensiones de quienes te estás dirigiendo. Y Dios entiende que eres una criatura miserable que probablemente cometa ese tipo de errores. Pero mientras más alta tu teología, más alta tu doxología, más alta tu adoración. Y hay un montón de otras categorías. Ultramundano, SMG. Voy a citar a un amigo. Una meta-abstracción. Y ahí entra la teoría de la inteligencia y la capacidad de unir conceptos y patrones y otras vainas. Voy a citar a un amigo, abro comillas. Lacan dirá, Dios es inconsciente, cierro comillas. Y ahí ya nos metemos a psicoanálisis. Dios es inconsciente. Y claro, para el 90% de ustedes, inconsciente significa que no piensa, o que es como que, ¿cómo vas a ser tan bobo porque eres tan inconsciente?
Pero lo que ustedes conocen como el subconsciente, en psicología se conoce como el inconsciente. El consciente es lo que tú sabes de ti mismo y por ende te comportas de cierta forma, pero hay veces en que tú haces cosas que no entiendes de ti mismo y dices, ¿de dónde salió eso? Entonces, en la teoría junguiana y Freud y Lacan dicen es el inconsciente. Y claro, su teoría de el inconsciente es brutal y para ellos, para muchos psicoanalistas, Dios es inconsciente. Lo que sea que eso signifique. No estoy defendiendo a ese Dios. Los psicoanalistas sabrán qué hablan. El Dios de Einstein, el Dios de Baruch Spinoza, los matemáticos. Baruch Spinoza crece en una familia ortodoxa judía y entonces con un montón de religiosidad él llega y dice, es muy limitante este Dios, no es suficiente. Y en su libro de ética, él básicamente termina diciendo, Dios es todo lo que nos gobierna y lo que nos gobierna son las constantes del universo, las leyes universales. Y ese es el Dios de Einstein. Así que si ustedes postean imágenes en Facebook de Einstein diciendo cosas cristianas, no está hablando del Dios judeocristiano, está hablando de las reglas que rigen el universo. Es el Dios de los matemáticos. Entonces, esta segunda categoría no está dentro de lo teológico, sino que está dentro de lo científico y de las ciencias y de la filosofía y otras, pero que desde ahí también se está nombrando a Dios y por ende dándole características y creando diferentes imaginarios en nuestras mentes. La tercera categoría, que también lo menciono en el video, es lo agnóstico. Espérate un ratito, voy a venir. Lo agnóstico es una forma de una posición intelectual. Lo agnóstico es decir y tener la humildad suficiente de que no puedo conocer el absoluto. Nuestra mente humana no puede entenderlo todo. Y puede ser un agnosticismo en cuanto al tema del conocimiento general, pero generalmente tiene que ver con el conocimiento de lo divino. Entonces, yo digo que probablemente ustedes sean agnósticos, admitan su posición como agnósticos, si tienen la humildad suficiente de reconocer que como cristianos no podemos conocer el absoluto que es Dios. Es una posición agnóstica y es una posición de humildad reconocer que uno no puede conocer la totalidad de Dios. Y claro, entendemos agnóstico como aquel que no reconoce que existe Dios o que sí existe, solo le falta evidencia. Sí, es una posición también, pero es más profundo que eso. Y esta posición agnóstica tiene que ver justamente con el nombre de Yahweh. O sea, le damos nombre a lo innombrable. O más bien, lo innombrable se nombra a sí mismo, pero no nos permite utilizar su nombre. Lo cual es complicado. Y ahí entra la teología apofática, que es la teología negativa. En otras palabras, la teología busca el conocimiento de Dios y describir a Dios y entender a Dios, pero la teología negativa asume esta posición de que no podemos conocer de Dios a nivel cognitivo, por ende, podemos solamente conocer lo que no es Dios. O sea, podemos hacer un método de descarte. Si esto es todo lo que existe en el universo, todo lo que podría jamás existir, podemos nombrar estas cosas de acá, que sabemos que no son Dios, y de cierta forma, por descarte, lo que hay afuera es Dios. Esa es la teología negativa. Esa es la teología apofática, una posición de humildad teológica de reconocer que no puedo limitar a Dios a mi mente, pero al menos no he de adorar aquello que es o no es Dios. Y eso es denso también. Es como, y tú pusiste el ejemplo de los agujeros negros. Los agujeros negros, ¿o eras tú? ¿Tú? Es que conversamos. Claro, sí. No aquí, pero otro día conversamos. Los agujeros negros, hasta hace unos meses, era solamente teoría.
no sabíamos realmente si es que había o no, porque nunca se había visto empíricamente. Por eso la primera fotografía que ustedes dicen, ¿cómo le limpio esta pantalla que no se ve nada? Esa primera foto, es la primera vez que el ser humano tiene la capacidad de ver un agujero negro. Y de cierta forma, podríamos decir que Dios es como un agujero negro porque realmente no podemos entender su esencia o comprender su núcleo, cómo funciona, pero vemos que por alguna razón todo orbita alrededor de él. O sea, podemos ver esa franja de luz que está alrededor. Y eso es lo que dicen los psicoanalistas. El inconsciente no existe, no es real, pero podemos entender todo lo que lo rodea. O sea, el inconsciente es el vacío dentro del florero, pero el florero es lo que le da la forma. Entonces Dios de cierta forma es tan... Si Dios fuera un Dios alcanzable para la mente humana, no sería necesariamente digno de adoración o de contemplación, porque lo que se entiende pierde su magia, como bien dice el cientifismo. Entonces, cuando estamos hablando de Dios, hay un factor místico, un factor realmente misterioso que queda fuera nuestro, y por eso es que otra de mis definiciones de Dios es incognoscible. O sea, no tenemos la capacidad cognitivamente de entenderlo. Y luego, ¿a qué rayos nos reducimos? Entonces tenemos los nombres tradicionales de él, del Antiguo Testamento en especial. Tenemos las categorías filosóficas, científicas, psicoanalíticas. Tenemos esta posición de no poder conocerle. ¿Y cómo nos reducimos? Creo yo, Emmanuel. Otro nombre. ¿Cierto? Emmanuel es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Y no voy a explicar mucho más porque sé que son demasiado inteligentes. Explícalo más. Con eso ya no voy el domingo al culto. Dios con nosotros se reduce a... No podemos entender a Dios. La gente contemporánea a Jesús que lo tenía al frente no podía entender a Jesús. Lo categorizaban de todas formas. Y siempre era un pescado resbaladizo al que no le terminaban de agarrar. Todos, los fariseos, sus propios discípulos, parece que su propia familia, parece ser que las poquísimas personas, por ejemplo, esta mujer prostituta que derrama su perfume, es de las pocas personas que realmente, sin entender, termina entendiendo. Y esa es la belleza de Emmanuel. No entiendo, pero no importa, porque con su presencia basta. De cierta forma, es la relación madre e hijo de pecho. Cuando el guagua de pecho está diciendo mamá o mamá, lo que sea, ni siquiera entiende que está nombrando la relación madre-hijo. Solamente sabe, es un vocablo pragmático porque necesita atención, entonces sabe que haciendo ese ruido va a tener la atención de la madre. Pero no importa que no sepa articular quién es su mamá o que no tenga la capacidad de entender de que la mamá tiene que trabajar para conseguir un sueldo, para poder pagar los biberones y así, para poder cuidar del guagua. No importa que no entienda, el tema está en estar junto a la madre, porque la mamá sabe. Y ya está. Para mí eso es el nombre perfecto para describirlo a él y entender. Lo único que necesitamos entender está en Jesús, y Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ahí termina estando lo único importante. Amén, vamos a orar. No, o sea, lindo, brother. Lindo lo que dijo, no, cuidado. No, o sea, de verdad, es como decíamos una vez en uno de los Biblia y Filosofía, aquí es como que hay que casémonos 2 horas y meditemos en lo que escuchamos. Así. Bueno, quienes mañana van en bus a la U pueden ir, igual tienen 2 horas para ir así. O sea, le diste en el clavo, loco, y viste que la noción madre es la noción por excelencia. Más aún los pueblos andinos. Nosotros somos, aunque el otro día me corrigió,
Somos más matriarcales que lo que sea. Y la madre es la noción más íntima, y por eso es que estos tipos de publicidad le sacan el jugo, le sacan la madre al término madre. Sí, y es hermoso eso, el término Emanuel es hermoso, y ver también esta palabra, vos eres medio alemán, léete esta palabrecita de aquí. Gelassenheit. Eso, ¿vieron? Escuchen. Gelassen. Veanle los labios, por favor. ¿No le grabas? Pero digamos, no, sí está grabando. El Samu es finlandés, ¿no? Siempre nos gusta decir eso, sí. Tiene cara de aquí, pero tampoco es que tiene la cara de aquí, ¿no? Como vos y yo, pero el Samu es finlandés de verdad, o sea, nació en... Finlandés de Finlandia. De Finlandia, de donde sea es finlandés. No de acá, de la Finlandia y Vancouver, no. Otra vezita, a ver, si quieren grabarle la voz, la boca así. Grabarle, filmarle. Ya sé si es que es, así Ya, pero que... dilo más. Gelassenheit. Eso. Y esta palabra hace un análisis Donald Kraybill y la define como entregar y entregarse. Y dice que esta palabra es la más cercana en el alemán, o de donde nace el término empatía. Y la empatía es estar con el otro. Heidegger ya decía que para que el ser en cuanto tal se establezca, hay que hacer ahí, hay que estar ahí y hay que existir ahí. El famoso Dasein, que tenemos que hablarlo en otro video. sí, hay que hablarlo eso, porque eso es bastante tela que cortar. Y Heidegger es un tipo que hay que venir bien comiditos. Pero entonces, me encantó esto, el tema de ¿qué porte de Dios tienes? Vean, y esto no es solo para los que somos creyentes, sino para los que no somos creyentes. ¿Cómo es tu Dios? Porque vos te puedes imaginar como, por ejemplo, en mi caso, Dios está en todo lugar. No soy panteísta, no creo que esa planta es Dios, pero creo que Dios está ahí y Dios la creó. Y esa planta me puede a mí llevar a un éxtasis contemplativo, y yo voy a reconocer a Dios en esa planta. Les he contado que yo, la vez que tuve mi más alto grado de acercamiento con Dios, fue oyendo Sweet Shallow Mind de Guns, que viene en marzo, y nos vamos a ir, ojalá no sea jueves, fin de mes. Pero entonces esto es loco, y a mí me costó esto, que haya mucha gente en mi congregación que me tilde de herético, pero lo que sentí ese día fue de Dios. Yo lo digo así. ¿Y de qué Dios estás hablando?, me dijeron una vez. No. Pero entonces no somos panteístas. No soy panteísta, pero ¿de qué porte es tu Dios? Si tu Dios es el que te pide que siembres porque vas a recibir más, ya déjame decirte que ese Dios es de la forma de un cajero automático o de un banco. Si tu Dios es un Dios que está más por las formas que en los fondos, si hace más énfasis en cómo te vistes, en qué no te pones o qué te pones, etcétera, etcétera, pucha, déjame decirte que ese es un Dios de closet, ¿no? De ropa que te pones. Si Dios es un Dios que te dice que los domingos, por desgracia, no fuiste a la iglesia, a la misa, o los sábados, te va a ir mal. O sea, tu Dios es un Dios culposo, y un Dios, como Max Weber nos quiere contar, un Dios que te presta algo que vos no puedes pagar jamás, y vos siempre vas a estar con el tema de la culpa ahí. Dígalo. Y hay un tema en nuestra manera de vivir la religión, está el tema de la deuda. Exacto. Cuéntalo, niño. Que ustedes se habrán dado cuenta, o sea, la manera nuestra de entender a Dios es un Dios que pagó una deuda que tú no sabías que tenías, y que ahora que la pagó, se supone que eres libre, pero no tanto, porque tienes que demostrarle a Él que estás agradecido por lo que Él hizo pagando la deuda que tú no sabías que tenías. Y
Eso a mí me dijeron hace 4 años y me dijo un amigo teólogo. Entonces a mí me rompió la cabeza porque fue como la plena. O sea, yo toda la vida me he pasado haciendo cuentas para cuándo le acabo de pagar. O sea, es como que... Vives con culpa. Claro, y termina de ser una relación, conversando lo que hablábamos, no, con la negra hablamos del otro día. Nuestra relación con Dios termina siendo una proyección de nuestra relación con nuestros padres. O sea, proyectamos sobre Dios las cosas que necesitamos, como dijimos hace un rato. Necesito a alguien que le dé sentido a mi sinsentido. Bueno, creo en Dios. Pero como mi papá tuve una relación muy culposa, entonces la proyecto sobre Dios. Y Dios también quizá está enojado conmigo y debo ganarme su favor. Entonces ahí es donde también hay que romper con ese tema de la deuda. Porque, sí, aparte, ahí poniéndonos teológicos en cambio. Aunque esto es Biblia y filosofía, pero ahí teologamos igual. Claro, o sea, el rato en el que uno hace teología y empieza a pensar, a ver, si Dios pagó la deuda y lo hizo por amor y lo hizo como un regalo, claro, ya no le debes nada. Y si uno dice, oye, ya, pues no le debo nada a Dios, ya, entonces ¿para qué sigues yendo a la iglesia? Y es que ahí es donde hay que repensar todas nuestras prácticas. No creo en Dios por lo que obtengo de Él. El otro día un amigo me dijo, pero tu creencia en Dios es tan irracional como los que creen en Maradona como Dios. Le dije, sí, claro. Y el man, ¿y no te da vergüenza que es algo irracional? Le digo, no, porque la cabeza no me da para entenderlo. O sea, a Maradona le entiendo. O sea, gracias a Dios se dedicó al deporte, porque si no, quién sabe a qué droga se hubiera dedicado. Claro, o sea. Pero en Maradona no puedo creer porque es tan limitado como yo. Pero el tema, lo que decía el Samu hace un rato, el tema de ir encontrándose con Dios o cuando Dios nos sale al encuentro, termina superando mi racionalidad. Entonces a mí no me da miedo decir cuando me dicen es que lo que tú crees no puede ser completamente entendido. No, o sea, por eso es más chévere, porque lo que entiendo dejo votando. Pero cuando algo no entiendo, a mí no me produce ansiedad Dios, a mí me produce fascinación. Como cuando aprendes un acorde en el piano y luego aprendes otro y dices, hijo de madre, ¿cómo nunca supe esto? Si estaban ahí los mismos las 12 teclas, y luego combinas con otro acorde y dices, ¿cómo no sabía que este fa le metía un mi y sonaba tan yacero? Y luego te enseñan otra armonía y para mí, básico, ¿no? Claro, o sea, un fa le metes la séptima mayor, es un fa max 7, o sea, pero bueno. Para mí mi relación con Dios termina siendo eso. Hay muchas cosas en las que va a ser lógica, y de hecho Biblia y filosofía responde al hecho de poder conectarnos con Dios con la mente, pero no hay ninguna vergüenza en decir, no entiendo, lo que dijo el Samu, tener la honestidad de decir, no lo entiendo todo, pero igual lo disfruto y no estoy en deuda. Aquí hay un tema, ¿no es cierto? Estas conversaciones pueden llamar la atención en muchas personas. Pero esto no es una clase no es un discipulado, no es estudio bíblico. Acá no se te dice irás a orarle al sol mañana, porque no es doctrina. Esto es exprimirnos la cabeza y tratar de ver que hay otro universo para conocer a Dios, de la manera en que tú te apropias. Por ejemplo, el Jim dice algo que a mí sí no me cuadra mucho, y es porque yo soy tradicionalista en cuanto a congregarme. Entonces yo sí tengo una necesidad, me jala la dirección hacia la iglesia. Pues yo sí voy también. Sí, yo sé. Pero por ejemplo, ¿viste? Voy después de las canciones porque son las mismas siempre, pero sí voy igual. Exacto. Pero entonces nos jala la dirección hacia allá, y yo veo en ese mercado, en ese entorno, en ese contexto, veo que hay mucha necesidad. Yo tengo en el Facebook una foto, una camiseta para mis domingos de culto, y en la camiseta dice All you need Jesus, porque creo que la gente que más necesita a ese Manuel no está afuera. Esos manes pueden ser que están más perdidos o menos perdidos, pero los que más perdidos en algunos casos estamos son los que estamos adentro, y le vemos a un Dios del porte que te pusieron con una cinta métrica a alguien, hermano. El que te dicta el pastor o que te dicta la doctrina para ser chéveres con los pastores, ¿no es cierto? El Dios que te dicta uno mismo. Por ejemplo, vean, rapidito. Hoy me llama un padre de familia
porque están viéndole al presidente el curso, ¿no? No, eso, gracias, ñaño. Me voy a acordar de vos en mis oraciones. Y entonces me dicen, oye, loco, sabes que les están dando catecismo a los chicos, pero la man que les está dando catecismo es una bestia. Así de frente. Y les grita a los pelados y les trata mal a los pelados, y mi hija vino y a decirme que ya no quiere ir al catecismo. ¿No te das cuenta esa bestia lo que está haciendo? Y el pana me llama a mí porque me dice, yo te he visto que das charlas ahí en la Biblia y filosofía, entonces de haciendo algo. Ya, claro, voy a orar. No, entonces tienes que hacer algo. Pero te das cuenta qué Dios les estás marcando, qué Dios le estás marcando a los pelados que están siendo violados por curas o por líderes religiosos, pongamos, porque no son todos ni... Y hay de los nuestros. Y hay de los nuestros también, y tenemos unos casos por ahí. Pero entonces, ¿qué está pasando, brother? Es por eso, porque el Dios que te impusieron te está marcando, y no le conocemos al Dios de Manuel, al Dios con nosotros, a Jesús. Mucho se dice de la Biblia, la Biblia no es inerrante, no es infalible, lo que quieras. Yo sí sé que la Biblia no puedes tomarla literalísticamente o literariamente. El rato que agarraste la Biblia como Roma lacuta, causa finita, donde caiga el dedo eso voy a hacer. Tiempo de matar, te forzaste. Trump, amén. Exacto, ¿ves? Ese tema del literalismo te lleva a que un grupo religioso andino, más andinos que ningunos otros, como es Bolivia, haya alzado la Biblia, una Biblia que es los cuatro evangelios. Ese libro se utiliza en la mística, en el esoterismo. Son los 4 evangelios, ese libro que ellos dijeron que es la Biblia. Alcen eso como referente de poder y de autoridad moral. ¿Viste cómo te dominan a través de la Biblia? Cuando te digo, porque la Biblia dice, haz esto. Puf, no es Dios con nosotros. Es cualquier otra cosa menos Dios con nosotros. ¿Viste? Ve, aquí. Coge las ofrendas, ñañito querido. Y una cosa que me ha estado dando vueltas últimamente. Vienen unos manes a agarrarle a Jesús y le dicen, oye, ¿y ahora qué hacemos sobre esto? ¿Será de tatuarse o no será de tatuarse? Y el Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Eso, compañeros, es filosofía. Porque el pana no se dejó vender la píldora, sino que la masticó, a lo mejor estaba amarga, pero la transformó en una realidad de vida. Y eso es lo que hay que hacer, por eso es lo que hay que invitarles. Decías, ¿cómo era? El término que te pregunto 5 veces y no me queda. Meta abstracción, rapidito. Jung, para que no me digan que vengo a hablar de memoria. Para Jung, la meta abstracción de este man es el inconsciente colectivo. ¿Sí? ¿Han oído del inconsciente colectivo? Chéverazo, eso es, a mí me gusta más que Lacan, más que Freud. Freud es muy... Explícale chiquito para quienes no... Freud es... el inconsciente colectivo. Perdón. Freud es un señor que pasaba pensando en sexo. Sí, para Freud todo es sexo. Si sueñas con rosas, es sexo. Si sueñas eso, con el papá o con la mamá. O sea, ojo que alguien estudia psicología aquí. Sí, chévere. Échenle un ojo quien está en psicología, en educación. La visión freudiana terminó sexualizando todo y es un peligro, porque Freud termina haciendo, o sea, lleva al erotismo todo. Tal cosa es un problema no resuelto de tu sexualidad en la infancia. Claro, para él, sí, literal. Claro, ¿por qué tienes malas relaciones sentimentales? Claro, porque de niño a los 5 años tu complejo de Edipo, tu complejo de Electra no se solucionó y todo es sexo, entonces tengan cuidado. Entonces ténganle cuidado ahí con Freud, léanle, pero léanle con criterio, recordando que lo que él dice es una apreciación de alguien que supo bastante, que explicó bastante, pero que no lo sabe todo. Exacto, y sí saben que hay una frase muy quiteña que habla sobre el pensamiento de Freud. ¿Cuál creen? A tu mamá te parecís.
el subconsciente. Bueno, proyección, subconsciente, dominio. Foucault también está ahí. Bueno, entonces, lo que este man decía de ese término que no me acuerdo ahorita. Jung habla del inconsciente colectivo. Entonces, el inconsciente colectivo para Jung se basa en los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Nociones que están ahí presentes debido a que Jung habla holísticamente. Él ve la vida, ve la realidad como un universo. Es el universo donde todos coexistimos. Algo así como que Lenin Moreno quiso decir, pero no le salió, sobre lo de los cuantos. O sea, qué bruto ese man, pero bueno. Perdón, hay que respetar a las autoridades, ¿no? Señor presidente, si escucha esto y quiere auspiciarnos, contamos con usted. Chao, chao. Chao, Rommel. Pero perdón, me metí a la política, perdón. El tema es que, bueno, Jung habla de los arquetipos. Los arquetipos son las cosas preexistentes que están. El tema madre es un arquetipo, ¿sí o no? El tema madre, el tema dar el seno es un arquetipo. Por eso las culturas ancestrales por lo general representan a Dios con senos, porque dan de lactar, dan vida, dan ser, nutre. ¿Han visto ustedes al Bafometo? A la efigie satánica por excelencia. Sí, por excelencia. Tiene senos. Es por eso, porque en la representación de ellos es que es una madre que nutre. ¿Han visto el loguito de Starbucks? ¿Sí han visto que tiene chichis? La sirena. Es eso. Y entonces es un paradigma. La madre, la Virgen María es la madre por excelencia sobre una luna, que es un arquetipo, porque es el arquetipo de lo cíclico. Pero bueno, me voy a esto rapidito y les voy a leer, y cito. Dice Jung, pues no se sabía que el alma contiene todas las imágenes de que han surgido los mitos y que nuestro inconsciente, lo que decía el loco es un sujeto actuante y paciente. ¡Wow! Cuyo drama el hombre primitivo vuelve a encontrar en todos los grandes y pequeños procesos naturales. ¡Wow! ¡Qué tenaz! Y entonces nosotros, como somos bíblicos, Biblia y filosofía, nos vamos a Salmo 139, 7, y dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú; si desciendo a la tumba, allí estás tú; si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guía tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirte la oscuridad que me ocultara y la luz que me rodea que se convierta en noche, pero si quisiera, si ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Plop. Poesía hebrea, compañeros, donde marca que somos parte de un todo. Sí, somos parte de un todo, y nosotros aún más, porque tenemos nociones espirituales. Con esto termino. ¿Han oído hablar ustedes de la inteligencia emocional? Hace 25, 30 años Goleman, ¿no es cierto?, por excelencia, ¿sí o no? Ahora está de moda, eso ya pasó de moda, la inteligencia emocional ya se fue. Ahora está la inteligencia espiritual. Y yo no he sabido esto, pero que me rompió la cabeza, me metió un balazo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene en sus libros, en sus, ¿qué será?, ensayos, manuales, anotado de que la inteligencia emocional, inteligencia espiritual o cualquier tipo de espiritualidad es parte saludable del ser humano. La Organización Mundial de la Salud. Y ahí es donde nos está atacando el sistema. Y yo duermo con una mujer que tiene ansiedad depresiva, y yo ni me las olía, panas, pero empecé a sentirle como que no le entraba la quinta a la Fer. ¿Qué te pasa? ¿Estás suspirando por mí? No, me falta el aire. Medicada. Muchos chicos, compañeros poetas, amigos de ustedes, se están quitando la vida porque esos manes pueden estar aquí y ser el alma de la fiesta, pero llegan a la casa y no tienen suficiente inteligencia espiritual. Pueden ser cristianos, ¿por qué? Porque el Dios que les está guiando
es cualquier cosa menos lo que ellos necesitan, Emmanuel. Y eso es lo que está pasando, inteligencia emocional. ¿Cómo volver a la inteligencia emocional? Sencillo. Espiritual, perdón, sencillo. Las emociones son necesarias, no solo cuando te ponen el Jesús Adrián Romero, ¿cómo se llama el otro? El Daniel Calvetti, ¿no? Y qué lindo. Siempre es necesaria las emociones, pero también siempre es necesaria la razón. Biblia, filosofía. Lo arquetípico está presente, busquemos en lo arquetípico a Dios. No es difícil, ojo, no confundir eso con panteísmo. No vayan a decir, es que esta columna es Dios, entonces no, eso es otra cosa. Y eso es a lo mejor lo que les falló a algunas culturas y por eso cayeron en la debacle que tienen ahora. Y cuando hablo de esas culturas me refiero a Estados Unidos. Estados Unidos dejó de adorar al Dios verdadero y ahora le adora a un señor que tenía un concurso de belleza. No vamos a decir quién es. No, pero es suco. Empieza con tru y termina en mp. A ver, me encanta tener este espacio de cierta forma porque puedo darme el permiso de filosofar sin una carga de enseñanza, pero también desempeño un rol pastoral, entonces quiero hacer dos precisiones. La una es tener cuidado con buscar a Dios en todo. Hay cosas que son claramente espiritismo o hechicería, entonces eso es en contra de lo que Dios quiere. Otro, la pregunta de Eddie, es justamente lo místico, y es importante entender cuál es la palabra, qué significa místico. Entonces, leído literalmente es que aspira a conseguir lo que cree haber experimentado, la unión o el contacto del alma con la divinidad. ¿Okay? Lo místico es el contacto de lo humano, de lo físico, de lo tangible, con lo divino. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son experiencias místicas? Podemos dividir, y antropológicamente el cristianismo se divide en el cristianismo místico y en el cristianismo eclesial. El cristianismo eclesial es el cristianismo de iglesia, el organizacional, el que le pone regla, el que le pone paso al discipulado, todo eso, el que tiene junta directiva, el que tiene diaconisa, el que tiene un tema de juzgado de si es que un hermano le ofende a otro, todo eso es organizacional. Y Dios es espíritu, y Jesús no se movía en ese plano. Entonces existe una rama que no se ha perpetuado a lo largo del tiempo, sino que es una práctica individual, que es el cristianismo místico. Jesús era un místico porque se retiraba a la montaña a orar y tenía el contacto con el Padre. Juan el Bautista se aisló de la sociedad humana para vivir en el desierto, para buscar la comunión absoluta con Dios. Es un cristianismo místico. En los primeros siglos existía este movimiento, esta orden de los padres del desierto, que básicamente eran gente que amaban tanto a Dios que estaban dispuestos a rechazar a todos los demás para poder conectarse con el Señor. Y luego regresaban a los pueblos y predicaban. La práctica monástica tiene que ver con la búsqueda mística de Dios. Entonces, cuando yo hablo de misticismo, tengo muy claro este tema del misticismo cristiano que tiene que ver con yo no puedo, y esa es mi trasfondo de rebeldía cristiana. ¿Cómo detestaba el tiempo de alabanza? O sea, realmente las cancioncitas cristianas, hasta ahorita no puedo escuchar música cristiana. Para mí lo más cristiano es Kanye West. Entonces, esa protesta en contra de la música cristiana, porque es como que yo había orado en casa y sentía que estaba con el Señor, pero que la situación que sucedía en la iglesia me desconcentraba, no me permite conectarme de la misma forma. Entonces, yo terminé entendiendo que, la vida de iglesia es importante, el cuerpo es importante, el estudio conjunto es importante, porque la mística y la eclesial se equilibran. Porque siempre hay un loco que se va al desierto, se pega sus hongos y regresa todo iluminado. Pero eso no significa realmente que haya tenido contacto con Dios. Entonces, es el pueblo que escucha tu teología la que realmente puede validarlo o no. Entonces, Dios habla al cuerpo también. Por eso es que es importante ambas cosas.
Y para mí realmente lo místico ha terminado siendo un montón de experiencias, pero siempre termina siendo a solas. Eso me fortalece y siento que la mística del individuo hace que la práctica eclesial sea más fuerte. Si hay una iglesia débil es porque el individuo no tiene mística en la casa, no tiene retiro de oración y comunión con el Padre. Por eso no sabe generarlo y producirlo y buscarlo en comunión. Entonces... Y las disciplinas espirituales nacen de la mística. Exacto. O sea, la disciplina espiritual, el ascetismo, el rechazar las cosas materiales, el rechazar incluso la vida de pareja y de familia, es una práctica de consagración absoluta. Renunciar a todo para poder estar en libre camino con Dios. Porque Dios es espíritu y no se lo puede experimentar a través de los estatutos de la iglesia. Por más que querramos organizar la iglesia es un cuerpo orgánico espiritual. Y si los individuos que hacen este cuerpo no son espirituales, entonces esa iglesia es más un club o una organización o una institución que un cuerpo orgánico espiritual. Entonces, cuando yo hablo de buscar al Señor en todo, hay una frase brutal que es: cualquier revelación personal o individual que está aprobada por la Biblia es irrelevante, es innecesaria, y cualquier revelación personal que va en contra de la Biblia no es revelación de parte de Dios. En otras palabras, cuando uno busca lo místico, no está buscando descubrir los secretos del universo, está buscando tener comunión. Así como Adán y Eva caminaban con el Padre en el jardín. No es un tema de abrirte la cabeza y de repente conocer, qué sé yo, tener un banquete con los aliens y entender que la respuesta a todo el universo es 42. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con tener comunión espiritual con tu creador espiritual. Punto. Entonces, claro, una vez enseñé a mi grupo de jóvenes acerca de la mística cristiana, hice que apagaran las luces, me puse adelante en el altar y me puse así, en posición de yogi. Pasé 3 minutos quieto con los ojos cerrados solamente así. Y es comenzar a hablarles diciendo, porque ya comienzan a murmurar y comienzan a hablar, qué difícil es para ustedes estar callados 3 minutos. Porque para nosotros orar es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, decirle todo a Dios. ¿Cuándo te has sentado un rato solamente a estar en la presencia de Dios y dejar que Él te hable? No hay nada que tú puedas aprender o descubrir o transformarte si todo el tiempo estás diciendo tú las cosas. Para mí la mística es sentarme en la presencia de Dios y callarme. Y lamentablemente no me gusta hacerlo porque siempre termino corregido, siempre termino siendo forzado a algo más parecido a Cristo. Y eso es antinatural, eso es antihumano. Por eso es difícil buscar realmente tiempos de comunión y oración. Esa es mi debilidad. Pero siempre que lo tengo, siempre es como que... Y lamentablemente no puedo experimentar eso en la iglesia y eso es una de las cosas que es como que mi crítica personal. Pero a menos que yo sea un carbón encendido, es difícil prender a los carbones que están alrededor.